Día 28 de mayo, el venerable Juan de Jesús María. En Calahorra, ciudad de La Rioja, en la provincia de Logroño, nació este venerable padre en el año 1564, siendo bautizado en la parroquia de la Catedral el 27 de enero. Sus padres fueron el doctor en medicina, don Diego de San Pedro, y doña Ana Ustarroz. Siendo de edad de 5 años, el cielo quiso dar una muestra de lo que aquel niño había de ser. Una hermana de su padre, que gozaba fama de santidad, dice a la madre del niño: «Alégrate, Ana, porque he visto a tu hijo Juan en Roma, entre los religiosos carmelitas descalzos, vestidos con su hábito y venerado por santo». Ya en tan temprana edad comenzó a despedir rayos de hermosa esperanza, porque en edad de niño era anciano en sus acciones. A los iguales era espejo de modestia, a los mayores de confusión, a los virtuosos de estímulo y de alegría a sus padres. Desde niño descubrió un natural vivo, pronto en entender, prudente en interpretar, ejecutivo en el obrar y en remediar y acudir a los pobres, tan compasivo y eficaz que llegaba más allá de los posibles de su estado. Todo lo que recibía de sus padres o llegaba a sus manos por otros medios, prontamente lo repartía entre los necesitados. Y a pesar de su infancia procuraba servirles de enfermero, exhortando a los de su casa que ejercitaran esta caridad con los desgraciados. Un caso edificativo se cuenta de su niñez. Cierto día, sin permiso de su dueño, cortó unas flores y fue tanto el pesar que le dio que escribió a su madre con el fin de que abonara al dueño el perjuicio que le había causado. Con el fin de que su preclaro ingenio no se malograra, lo llevaron sus padres a la Universidad de Salamanca, en la que pronto se impuso en la lengua latina y griega y dio comienzo al estudio de la filosofía. Mucho aprovechaba en las ciencias, pero más era lo que aprovechaba en la virtud. Por aquel entonces se comentaba agriamente la defección de una persona constituida en dignidad, y llegando a oídos del joven universitario, y fijándose en el comportamiento de los colegiales carmelitas descalzos, salmantinos, se dirigió resueltamente al colegio de nuestro padre San Elías, y pidió el hábito que le fue concedido cuando contaba 18 años de edad, mandándole enseguida al noviciado de Pastrana, donde profesó en 1583, con el nombre de Juan de Jesús María. Firme fue su llamamiento y correspondencia al mismo, pues durante el noviciado falleció su padre y no quedando en la casa ningún varón, no volvió la vista atrás. Al recibir las cartas de su madre, cuidadosamente las guardaba y pasado algún tiempo las llevaba al padre maestro para que se las leyera, con la advertencia de que si no le decía nada que contribuyera a su adelantamiento espiritual, no le dijera lo que escribían. Terminado el noviciado, le mandaron a Alcalá a estudiar la teología, superando su gran talento prontamente a sus condiscípulos y llenando de admiración a sus profesores. Fundado ya el convento de Génova, en el cual estaba instalado el colegio de teología, le pareció al padre Doria, provincial, que el hermano Juan, a la vez que sería modelo de observancia, acreditaría a la descalcez con su ingenio y virtud, y le mandó allá. Antes de dedicarse a la tarea del estudio, precedía fervorosa oración, compuesta por él mismo, en la que pedía la verdadera sabiduría, y que su estudio sirviera para aprender las cosas honestas, y que en él nada más buscara a Dios. De aquí que sus estudios no le fueran óbice a su perfección religiosa, y que las virtudes de un verdadero estudiante carmelita, como el silencio, la puntualidad, el retiro de la celda con las otras virtudes monásticas, fueran el ornamento de su cándida alma. En 1590 terminó sus estudios siendo ordenado de sacerdote. Ya sacerdote celebraba la Santa Misa con fervor angélico,
preparándose para la misma con la penitencia, divisándose lo que su alma gozaba aunque no se veía. Los más fervorosos andaban a porfía para ayudarle. Hiciéronle pasante en el mismo colegio de Génova en 1593. Y cuando el padre provincial pasó por esta ciudad para asistir al capítulo general de Cremona, le llevó consigo para que sustentase unas conclusiones, las cuales fueron la admiración de aquel capítulo. De regreso le hicieron maestro de novicios, oficio que continuó en la escala una vez fundado este convento. De tal forma hacía virtuosos a los novicios que él mismo les servía de modelo. Todas las virtudes resplandecían en el padre Juan. Su interior presencia de Dios, su modestia, su humildad, juzgándose indigno de que la tierra le sustentase, su alegría, cuidado y diligencia con que acudía a los oficios divinos a pesar de las sequedades interiores, mostraban que era siervo fidelísimo, porque no servía a Dios por el galardón de los consuelos sensibles, sino por el amor que se merecía a Dios. En la oración siempre estaba de rodillas e inmóvil. La obediencia a sus mayores era mayor que la que los novicios profesaban a él. El amor a la pobreza maravilloso, y la comida la sazonaba con ajenjos. Los cilicios y demás instrumentos de penitencia le eran tan familiares que su carne la tenía vencida, pareciendo más ángel disfrazado que hombre con las miserias de nuestra naturaleza. Siguiendo la regla general de las almas más allegadas a Dios, el venerable padre Juan pasó su vida cercado de enfermedades y tentaciones molestas. Fue mucho lo que sufrió acerca de la predestinación de la misericordia de Dios, de la fe en Jesucristo y otras semejantes, de las que decía el bendito Padre que solamente tenían comparación con las penas de los condenados. Dios, sin embargo, no abandonaba a su fiel siervo, y ocultamente con su misericordia providente le daba nuevas armas fortaleciéndole en la lucha, ya que el único fin que pretendía era limpiarle de la escoria en el crisol de la tribulación. Siendo su salud muy enfermiza, le quitaron todos los oficios que hasta entonces ejercía y le hicieron definidor y procurador general, en cuyos cargos, sin hacer caso de su precaria salud, trabajó lo indecible para que nuestra Santa Madre fuera beatificada, lo que vio realizado cuando él era ya general de la congregación italiana. Cuando fue maestro de novicios, procuraba infundir en los jóvenes aspirantes a la vida religiosa todo lo que de más perfecto ésta tiene, y cuando le hicieron general, se ocupó de extender la orden por todo el mundo. Durante su mandato se fundó en Lovaina, París, Nancy, Bolonia, Lemberg, Colonia y Milán. Fundó en Roma el Seminario de Misiones y después la misión de Hormuz en el Golfo Pérsico, y dio impulso a otras misiones, con su iniciativa y cartas admirables, pues a todos se extendía su celo. Fue general el venerable padre Pedro, en ocasión que en Roma se ventilaba la difícil cuestión de la predestinación. El Papa Clemente VIII, al instituir la Congregación de Auxilis, ordenó al venerable padre Juan perteneciera a ella. Su estado de salud le impedía asistir a dicha congregación, pero en cambio escribió una disertación que mandó a la misma, la que admiró por lo doctísimamente que estaba escrita. Los más célebres teólogos de Roma iban en aquella ocasión a consultar al humilde carmelita de la Escala. El padre Valencia, uno de los adalides de una de las opiniones, fue en consulta al general padre Pedro, y no pudiendo éste atenderle, le indicó que le atendería al bendito padre Juan. En esta ocasión, por ausencia del portero, tenía las llaves. El padre Valencia, al verle tan enclenque y encogido, y con aspecto de enfermizo, se molestó de la acción del padre Pedro. Ordenóle el general que atendiera al consultante. Excusóse
mas, ordenándoselo de nuevo, obedeció. Y abriendo aquella boca celestial, en latín elegantísimo propuso la cuestión dividida en varios puntos, y discurriendo en cada uno con sutileza, fuerza y gravedad. Ventiló todas las dificultades más controvertidas por ambas partes, con autoridades de la Sagrada Escritura y santos padres con tal propiedad y elegancia que daba la sensación de haberse trasladado a sus labios la elocuencia del Crisóstomo. El padre Valencia quedó suspenso al ver aquel raudal de elocuencia y sabiduría, mudando el concepto que de él había formado cuando se lo presentaron. Sin ser dueño de sí mismo, se levantó del asiento y arrojándose a sus pies le dice: Padre mío, déjemelos besar, que no sé por qué más le estime y venere, si por docto o si por santo, pues ambas cosas ha manifestado aquí. Dios quiso que la sabiduría de que estaba adornado perdure hasta nuestros tiempos. Era tan sólida que la sucesión de los siglos no ha podido hacerla desaparecer. Para nuestra instrucción y aprovechamiento espiritual, todavía podemos saborear su Instructio Magistri Novitiorum, Instructio Novitiorum, Disciplina Calustralis, Tractatus quo aceruntur missiones et rationes adverse repelluntur, el compendio de la vida de nuestra Santa Madre, de Custodia Legum, Teología Mística, Scola de Orazione et Contemplazione, y otras no menos útiles cuanto provechosas. Alma de Dios le buscaban las almas que querían ir a Dios, por lo que lo más granado de Roma iba a su pobre celda, en la que por sus enfermedades le era imposible salir de ella. San Belarmino, Ptolomeo Galo, Spondrato y otros eminentísimos cardenales le visitaban para aprender el camino de la oración y contemplación, experimentando sus almas mejoras notables. El cardenal Pinelo, cuando le visitaba y le veía en su pobre cama con mantas pobrísimas, se quitaba de sus hombros su púrpura y se la echaba sobre la cama para que se arropara y no padeciera frío. San Belarmino, en una de las visitas, por fuerza le cogió la mano y le dijo: «Beso la mano de vuestra paternidad, por ser el hombre más insigne de nuestro siglo». Y en otra ocasión que hizo lo mismo, dice ante los que le acompañaban: «Con mucha razón quiero reverenciar al padre Fray Juan, como a otro San Juan Crisóstomo». El Papa Clemente VIII en varias ocasiones le consultó como a docto y como a santo, y el Papa Paulo V, su sucesor, tuvo tanta estima de su santidad que, yendo al convento de la Scala y notando la falta del padre Juan, preguntó por él, y diciéndole que estaba en cama enfermo, dijo: «Vamos a verlo». Y subiendo a la celda familiarmente le preguntó por su salud, y después de largo rato de visita, se le ofreció en cuanto necesitara, dándole su bendición. El contrapeso en todas estas alabanzas se lo puso Dios en las enfermedades y en las sequedades interiores. Al terminar su generalato se retiró a Monte Compatri, olvidando por entero el oficio que acababa de desempeñar, no sabiendo otra cosa que obedecer hasta con nimiedad, si es que en la obediencia se da nimiedad. Su pobreza era de tal naturaleza que ni una hebra de hilo tomaba sin que la obediencia se lo permitiera. Al enfermero le agradecía las molestias que por él se tomaba, y si en alguna ocasión padecía algún descuido, se lo agradecía más por haberle ejercitado en la paciencia. Dios le reveló que su muerte había de acaecer en Frascati, cerca de Roma, y para cooperar mejor con la voluntad divina, se trasladó a aquel convento que ocupaba situación deliciosa, apartado del mundanal ruido. Si su salud se lo permitía, paseaba por el jardín o la huerta,
que llenos de frondosos árboles le invitaban a la contemplación de las cosas celestiales, y que el venerable padre dominaba camino de la contemplación. De nuevo, le fue revelado su cercano fin, revelándoselo el bendito enfermo a uno de los religiosos que le asistían, señalándole el día glorioso de la ascensión del Señor. Deseo tener a su cabecera a su íntimo amigo, el venerable padre Domingo de Jesús María, Ruzola. Avisáronle e inmediatamente se puso en camino, acompañándole el padre Gabriel, procurador de España en Roma. A la mitad del camino, el santo padre Domingo tuvo un arrobamiento y preguntándole su compañero qué había visto, le respondió que al padre Juan muerto, y replicándole si ya había fallecido, le dijo: no, pero morirá de esta enfermedad. Llegados al convento, le encontraron excesivamente alegre porque se le terminaba su destierro y las penas interiores que toda la vida le habían atormentado. Le asistía el santo padre Domingo, con lo que aquellas dos almas gemelas en la virtud se encendían más en el amor de Dios. Recibido los santos sacramentos y exhortando a la perfección y pedido perdón a todos, pidió que le pusieran derecho y mirando a una imagen de Nuestra Señora que tenía enfrente, sin agonía ni visajes, entregó su alma a Dios el día de la Ascensión. 28 de mayo de 1615, cuando contaba 51 años de edad y 33 de vida santa de Carmelita descalzo. Este faro luminoso en la reforma de nuestra Madre Santa Teresa de Jesús, que desde Pastrana hasta Montecompatri fue alma que escaló las más sólidas virtudes. Marchó siempre por los caminos trillados que tiene la virtud, y a pesar del tiempo transcurrido desde su muerte, siempre será faro luminoso que alumbre la senda de la vida interior. Venerable Juan de Jesús María, rogad por nosotros. Venerable Juan de Jesús María, rogad por nosotros. Venerable Juan de Jesús María, rogad por nosotros. Ave María Purísima, sin pecado original concebida. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.